Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas en los diferentes países que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación, y también los que estarán escuchando o leyendo esta enseñanza del día de hoy. Hoy viernes 30 de enero de este año 2026, buscamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, verso 4 en adelante, donde nos dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El tesoro de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ese tesoro de Dios es ese pueblo hebreo en donde aquí nos dicen este mensaje, el llamado final de las 12 tribus de Israel, que fue predicado el 19 de marzo del 2017, aquí en Calley, Puerto Rico. Dice: las tribus del norte continuaron con la idolatría. Fueron las tribus que colocaron 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Y eso fue causa de pecado en las tribus del norte. Y ese becerro de oro le ha traído muchos problemas a Israel. Le trajo problemas en el tiempo de Moisés. Y ahora vemos que también en el tiempo del rey Jeroboam, el cual era el rey de las 10 tribus del norte, que le fueron dadas a causa del pecado de Salomón, pecado de idolatría. Ahora vean allí en Reyes, Primera de Reyes, nos muestra la razón por la cual Dios se enojó con Salomón. Miren, Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí digo una estrella de David a la izquierda. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahí en la derecha escribe Astoret, y también escribe Milcom, es igual Maloc. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y una estrellita de David allá a la izquierda. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos,
ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahí a la izquierda escribe 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, ahí escribe a la izquierda siervo, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi rey, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Escribe a la izquierda David y escribe Jerusalén. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ahí abajo, miren en el margen, escribe Hadad, descendiente de Esaú, hermano y siervo de Israel. Génesis 27, 26 al 37. Hadad, descendiente de Esaú, hermano y siervo de Israel. Ahora miren, él sigue diciendo, y ahora vemos que el reino fue dividido en 2 partes, 10 tribus para el reino del norte y 2 tribus para el reino del sur. El reino de Judá, que está compuesto de Judá y Benjamín. Por eso encontramos que luego se le llamaba el reino de Judá o reino del sur. Y al de las 10 tribus se le llamaba reino de Israel. Ahí en el mismo capítulo 11, en el verso 26, miren, dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. A eso, vean ustedes, ya lo había dicho el Señor, que le iba a dar el reino, iba a romper el reino y se lo iba a dar a su siervo. Y aquí está ese siervo, el cual fue Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda. Y ahí a la izquierda le escribe Efra es igual Efraín, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con la capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, rompió en 12 pedazos. Ahí escribe a la derecha la capa, es igual las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. Ahí está cumpliendo Dios lo que le dijo allí a Salomón.
He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. O sea, iba a quedar con una tribu que es la de Judá y con la de Benjamín. O sea, se iba a quedar Salomón con esa tribu, la cual se quedó su hijo Roboam. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, o sea, a Roboam, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti. Recuerden que en ese reino mesiánico Jehová será uno, dice la Escritura, y uno su nombre, porque Él es el que estará reinando por todas las naciones a través de Jerusalén, y reinará para todas las naciones. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ahora miren, él ahí escribe a la izquierda hacia arriba, dinastía, y escribe será adoptada. O sea, si pasaba la prueba, sería adoptada su dinastía. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora miren, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, ahí nos habla de lo que hizo Jeroboam, colocando esos dos becerros de oro. Miren, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, verso 16, dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Escribe a la izquierda David. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahí a la izquierda escribe tributos o impuestos. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén,
reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Ahora vean, aquí se unieron esas dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, y eran guerreros escogidos, y vean, iban a hacer guerra contra esas 10 tribus del norte para hacer volver ese reino a Roboam, o sea, quitarle el reino que le fue dado a Jeroboam para que fueran un solo reino. Vean el sentir de el hijo de David, Roboam, era que ese reino no fuera dividido, fuera unificado. Y ese sentir es el mismo sentir que en el fin del tiempo tendría un descendiente de David por esa línea. Y en Ezequiel veremos más adelantito donde eso sería una realidad. Esos 2 palos estarían en la mano nuevamente del profeta. Eso es lo que quería Roboam. Tenía una intención buena, porque para el establecimiento de ese reino mesiánico, las 10 tribus del norte con esas 2 tribus del sur tenían que estar unificadas en un solo reino. Y ahí al él ver que están divididos, él sabía que así no podía ser establecido ese reino o continuar ese reino siendo unificado como en los días de David. Vean. Y él sigue allí diciendo, en el verso 22, estoy en el capítulo 12 de Primera de Reyes, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Vean, ya era un decreto divino lo que había hablado allí, de que ese reino sería dividido, sería roto, y que 10 tribus le iban a ser dadas al siervo de Salomón, el cual era Jeroboam. Y no podía interferir esa palabra Roboam, el hijo de Salomón, porque eso era lo que Dios había dicho que iba a suceder. Pero que en el fin del tiempo esos 2 palos estarían unificados en la mano del profeta. Vean, en las manos de un hombre, lo que iba a hacer allí Roboam. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Porque es mejor ser obediente y hacer conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora sigue diciendo en el verso 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Miren la mala intención ahí que tuvo Jeroboam. Y habiendo tenido consejo, o sea, se reunió allí en ese consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ahí a la izquierda escribe 2 becerros, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora vean ustedes, ahí no se cumplió, por eso que hizo Jeroboam, no se cumplió lo que le había dicho ahí a Jeroboam en el capítulo 11, verso 38, porque no siguió los estatutos y los mandamientos, los cuales había seguido David, y no fue adoptada su dinastía. Por eso que él hizo ahí. Ahora miren, sigue aquí diciendo, estoy en el mensaje, el llamado final de las 12 tribus de Israel. Sigue diciendo, pero la promesa es que van a ser unidas las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur, con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y va por consiguiente a ser restaurado el reino de David y trono de David. A las 10 tribus del norte se les llaman también las tribus perdidas de Israel, porque fueron esparcidas por diferentes naciones y hasta perdieron su identidad como tribu. Por eso encontramos que para el tiempo final, ese es el tesoro escondido que el Señor encontró y luego lo guardó. Y para este tiempo final, Él llamará y juntará todos los que forman parte de ese tesoro escondido de San Mateo capítulo 13, verso 44. Vamos a leer esa escritura de San Mateo capítulo 13, en donde allí nos dice, verso 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Escribe a la derecha ahí, Israel. Y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y escribe Apocalipsis 11, 15 al 19. Ahora miren, aquí también en el libro de los sellos nos dice en la página 463, abajo, dice, entonces Dios se acordó, pero ahora vamos a ver aquí, vamos a ir un poquito más arriba, ahí donde él terminó de leer esa escritura, la que acabamos de leer, miren, vamos a ir un poquito más arriba donde termina la escritura allí de Primera de Reyes 12, 25 al 30, dice, ¿entienden cómo fue? Él colocó un ídolo en Betel, donde estaba la tribu de Efraín, y el otro en Dan. Y luego la gente salía a adorar estos ídolos. Y ahora acá estamos casi en la edad del milenio. Y encima de casi en la edad del milenio escribe en la gran tribulación. Y a la izquierda escribe Efraín, en el margen. Y Dios todavía se acuerda de aquel pecado. Ellos no están mencionados con las tribus. Gloria. Igual como Él se acuerda de las promesas buenas, también se acuerda de lo malo. No crean que Dios se olvida de las cosas malas que han hecho las personas en contra del programa divino. Por eso es, amigos, que yo creo y siempre he procurado quedarme con la palabra sin importarme cuán raro parezca. Ahora ellos en aquel entonces no pensaron eso, pensaron más bien, nos escapamos. Bien, pero acá, en esta edad del milenio, vemos que cuando son nombrados y numeradas las tribus, ellos fueron excluidos, porque sirvieron a la idolatría, lo cual Dios había condenado. ¿No dijo también que odiaba a los nicolaitas y a aquella Jezabel? Apártese de tales cosas. ¿No dijo también que mataría las hijas de Jezabel con muerte, lo cual es separación eterna de su presencia? No confíe en esas cosas de ninguna manera, más bien apártese de ellas. Entonces Dios se acordó. Pero ¿notaron que los nombres habrían de ser borrados?
¿Por qué? Bajo todo el cielo no había sacrificio inmediato para ofrecerle el Espíritu Santo para que pudiese ver estas cosas. Pero de todas maneras lo hizo en su propia mente tan egoísta. Pero Ezequiel en su visión del milenio los vio en orden perfecto. En Ezequiel, capítulo 48, también en Apocalipsis 14, Juan los vio en su orden perfecto por tribus, correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Recuerden, él dijo, bajo los cielos. Ahí a la izquierda escribe hacia arriba, bajo el cielo. Su nombre sería borrado del orden de las tribus por cuanto estaba bajo los cielos, y estos 144,000 están todavía bajo ese orden, correcto. Pero es que ellos han sido cegados y tenían apenas los sacrificios de becerros y machos cabríos. Ahora, vean, él borró sus nombres de debajo del cielo. Pero en cuanto a los gentiles, en el tiempo del Espíritu Santo, al pecar alguien en contra de eso, su nombre sería quitado completamente del libro de la vida. Ahora, ahí a la derecha escribe el libro de la vida. Y entonces no hay perdón en este mundo ni el que viene. Correcto, correcto. Allí es donde nos encontramos nosotros. Israel estaba bajo el sacrificio de corderos y machos cabríos. Ellos tenían un lugar por cuanto estaban aquí, pero las dos tribus faltaban y nunca podrían ser incluidas. Cuando él llama a los 144,000, todavía están faltando. Correcto, ni están numeradas. Más bien, José y Leví fueron colocadas en sus lugares. Allí lo pueden ver usted claramente. Y allá, hace centenares y centenares de años, encontramos la promesa. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos fueron purgados durante el tiempo terrible de la tribulación. Ahora, si Dios va a esa virgen, la cual era una mujer buena, pero le faltó conseguir aceite para su lámpara, y él la va a purificar con persecución. Entonces, por la misma razón, él coloca estas dos tribus y las purifica durante el tiempo de la tribulación, porque en verdad es un tiempo de purificación, es juicio. Y él escribe allí, no tienen cantidad específica, a la izquierda hacia arriba. Y a la derecha hacia arriba, él escribe allí, las dos tribus pasan por la gran tribulación. Las vírgenes fatuas son el tipo. Recuerden que están esas tribus esparcidas por todo el planeta Tierra. Entonces acá aparecen los 144,000 después de la purgación de Israel, y también aparecen las vírgenes fatuas ya purificadas y con sus vestiduras blancas. Cuán perfecto es, o sea, sus teofanías. Ahora recuerden, por eso es que resucitan luego de la gran tribulación. Si no tuvieran las vestiduras blancas, no podían ser resucitadas. Pero vean ustedes que las vírgenes fatuas, ellas resucitan después del milenio. Ahora, vemos ahí, vamos a decir, sin contar los incrédulos, vemos ahí tres grupos. Está la novia, están los 144,000 y están las fatuas. Ahora, de las tribus, solamente dos tribus son las que están identificadas y más identificadas allí en Israel. Cuán perfecto es, cuán hermoso. Otro paralelo es el tiempo de angustia de Jacob. Él había errado y pasó por el tiempo de purificación porque había hecho mal
a su hermano Esaú. Él lo engañó para obtener la primogenitura, pero tuvo que pasar por la purificación antes de que su nombre fuera cambiado de Jacob a Israel, lo cual también es un tipo del orden de Dios para hoy. Ahí a la izquierda escribe Jacob es igual Israel. Ahora recuerden que le será cambiado también ese nombre a Israel. Ahora sigue diciendo acá en el mensaje que estamos leyendo: y con estos ministerios, más adelantito en ese mensaje, y con estos ministerios de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final, los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 11, y Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, ahí tenemos la revelación divina de cómo es que va él a juntar el tesoro que él ha escondido. Él lo va a recoger. Esos son los judíos. Por eso leímos al principio en el capítulo 19, verso 5 del Éxodo, que Dios dice: vosotros sois mi especial tesoro. El tesoro que está repartido, escondido en todas las naciones, es la descendencia de Israel, descendencia de Abraham. Son los judíos esparcidos por el mundo entero. Y la parte más importante de ese tesoro son los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por eso son los que van a estar en el milenio como eunucos, asistiendo al rey y la reina, asistiendo al hijo de David, el rey prometido para el pueblo hebreo, el príncipe de paz, descendiente del rey David, el cual se sentará en el trono de David y restaurará el reino de David. Ahora, de seguro, muchos de esos eunucos los hemos conocido, o son conocidos, o algunos están por conocerse, porque la novia, al ser la que va a reinar, ven ustedes, de alguna forma se van a conocer. Ahora miren en Ezequiel capítulo 34, verso 15, verso 11 en adelante dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor Dios. Dice Jehová el Señor: yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vosotros pies, enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Ve? Ahí fueron dispersas todas esas tribus del norte, 10 tribus del norte, por las opresiones que hubieron. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña.
y juzgaré entre oveja y oveja. Y ahí escribe a la izquierda, pastor. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Escribe pastor y escribe David, porque es el hijo de David el que nuevamente las tendría en su mano, lo que quería hacer allí Roboam. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y escribe David. Ahora, al él Dios dar la promesa que nuevamente estará ese reino siendo apacentado esas tribus por David, así como fue hablada la palabra para que fuera roto ese reino, y fue cumplido también al hablar la palabra en donde esas 10 tribus del norte con las tribus del sur estarán unificadas. Eso será una realidad también y podrá ser establecido nuevamente ese reino y trono de David. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y escribe a la izquierda, pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová. Ahí escribe casa de Israel. Y escribe también 10 tribus. Dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahora vean, él sigue diciendo, esta restauración está prometida en Ezequiel capítulo 37, y también en el capítulo 34 está prometida. Por lo tanto, el que se sentará en el trono de David será el David, el hijo de David. Vamos a ir al capítulo 37, verso 15, miren, dice, ahí está la promesa y el resultado de esa promesa. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, capítulo 37, verso 15 de Ezequiel, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Ahora, en el verso 17 sigue diciendo, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, o sea, en la mano del profeta. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. O sea, verán a ese que juntaría esos 2 palos,
O sea, van a ver, lo van a ver. ¿Recuerdan cuando en el libro de citas dice el reverendo William Branham, allí en esa porción de la página 22, miren, del libro de citas, párrafo 176, dice: y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es Dios, es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, Él viene por su novia. Y más abajo dice la misma cosa: esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, ahora de la persecución, corriéndolos otra vez a la patria natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo, allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: ese es el que hemos estado esperando, ese es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Ahí arriba escribe: los judíos ven a Cristo viniendo por la novia. Cristo es el ungido, el Mesías. Moisés y Elías y sus predicaciones atormentan. Más arribita ya escrito ahí también la visión de la carpa. Ahora vean ustedes, ellos van a ver esa obra que ese descendiente de David estaría haciendo en favor de esos dos palos. Dice, verso 21, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya ahí no se volverá a romper ese reino, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones por las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Al estar el Espíritu Santo encarnado, no se permitirá la idolatría. Mi siervo David será rey sobre ellos, y escribe a la derecha David, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Escribe a la derecha David. Y haré con ellos pacto de paz. Y escribe pacto de paz a la derecha. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora vean, aquí ya lo vemos a esos dos palos en la mano del profeta. Ahora miren, él sigue diciendo: recuerden que cuando promete que David se sentará en el trono y reinará, se refiere a un descendiente del rey David, que se sentará en el trono de David y tendrá el título de David o hijo de David. En la página 142 de este libro de citas, allí nos dice 142, párrafo
12:74 dice: ahora, cuando Jesús vino al mundo, él vino en el nombre de tres hijos: hijo del hombre, el cual es un profeta, hijo de Dios e hijo de David. Ahora él vivió aquí en el mundo. Él nunca dijo que él era el hijo de Dios. Él dijo: yo soy el hijo del hombre. Jehová mismo llamó a Ezequiel en los profetas hijo del hombre, porque él tuvo que venir para cumplir la escritura como un profeta. Moisés dijo: el Señor tu Dios levantará un profeta semejante a mí. Esa es la razón que él no podía ser el hijo de Dios entonces, porque él fue el hijo del hombre. La palabra vino al profeta, que él fue la palabra en su plenitud, hijo del hombre, el profeta mayor. No el profeta mayor, sino el profeta Dios. La plenitud de la deidad corporalmente estaba en él. Por eso él fue el hijo del hombre. Ahora, por 2000 años, él nos ha sido conocido como el hijo de Dios, espíritu. Y en el milenio él será hijo de David sobre el trono. A la derecha escribe milenio y escribe el trono. Todos sabemos eso, los que creemos la escritura. Ahora, Jesús dijo que a fines de esta edad de la iglesia en que vivimos, que el Hijo del Hombre sería revelado otra vez en la misma forma, en la misma manera como fue en Sodoma. Y escribe a la derecha: en un profeta. Y encima escribe: hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Y en un estudio bíblico que le colocaron este extracto, él escribe allí: hijo del hombre, profeta, hijo de Dios, Espíritu Santo, hijo de David, rey, la palabra encarnada en un hombre, pero no lo continúa allí. Hijo de Abraham, la otorgación real. Le es otorgada la realeza, reino de Dios. Vuelvo a leerlo: hijo del hombre, profeta, hijo de Dios, Espíritu Santo, hijo de David, rey, la palabra encarnada en. Hijo de Abraham, la otorgación real. Le es otorgada la realeza, reino de Dios. En la página 143, también allí nos dice, miren, párrafo 1277, dice: tomó el retrato muchas veces y cuelga en Washington, D.C. como un derecho de propiedad en la Galería de Artes Religiosas, como el único ser sobrenatural que alguna vez fuese científicamente probado de ser fotografiado. El mismo pilar de fuego, exactamente la misma semejanza y toda forma que sacó a Israel de Egipto. Escribe a la derecha: Logos. Yo creo que es Jesucristo en forma de espíritu en la calidad de Hijo de Dios, porque él fue llamado el Hijo del Hombre cuando primero vino. Ahora él es llamado Hijo de Dios. En el milenio él será Hijo de David. Y escribe milenio a la izquierda. Más arribita, ahí donde habló del pilar de fuego, escribe el pilar de fuego a la izquierda. Él vino, Hijo del Hombre, un profeta, según se habló de él. Ahora él es el Hijo de Dios, sobrenatural. Y digo una estrella de David a la derecha. En el gran milenio, y escribe milenio a la izquierda, nuevamente, que está por venir, él será hijo de David, sentándose en el trono de David. Y arriba le escribe: hijo del hombre, profeta, hijo de Dios, espíritu, hijo de David, en el milenio, el espíritu encarnado. Ahora ya en el milenio, vean ustedes, estaría encarnado, porque ya en medio de la iglesia estaría siendo coronado por la iglesia novia. En la página 134 del libro de los sellos dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, por eso él dice allí que durante las edades, durante la dispensación de la gracia, ese Espíritu estaba en medio de la iglesia a través de cada mensajero en una porción, pero en el fin del tiempo estaría encarnado, sería encarnado, dice la persona, ahora vamos a leerlo,
el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, esa es la segunda venida del Señor, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores, en la persona de Jesucristo, o sea, en un miembro de la iglesia del Señor. Él estaría cumpliendo la segunda venida del Señor, y ahí sería coronado ese espíritu, porque ningún espíritu puede ser coronado, sino tiene que encarnarse. Ahora él escribe arriba, el Espíritu Santo encarnado. Ya aquí lo vemos como hijo de David, ese Espíritu Santo encarnado, reinando en el milenio. Ya podemos ver quién es el que estará reinando allí en el milenio. Ahora también miren en la página 148 del libro, disculpen, del libro de citas, párrafo 13:16, página 148, párrafo 13:16 dice: ahora Jesús vino en 3 nombres: Hijo del hombre, el que es profeta; Hijo de Dios, el que pasó por la edad de la iglesia, entonces Hijo de David. Pero entre el Hijo de Dios, y escribe encima ahí Espíritu Santo, pero entre el Hijo de Dios e Hijo de David, según Malaquías 4 y muchas escrituras, Él ha de volver atrás a su iglesia en forma física en la gente, en seres humanos, en la manera de ser un profeta. Y escribe encima en toda esa oración: cuarto Elías, quinto Elías, segundo Moisés, segundo Jesús. Y dibuja a la izquierda una piedra angular, las edades, y abajo de las edades escribe 1, en el centro escribe 2, y arriba en la piedra angular escribe 3. Y arriba escribe: Jesús vino en 3 nombres: Hijo del hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Hijo del hombre, pues lo coloca abajo, vean, en el 1, el 2, que es el Hijo de Dios, que es en espíritu, ahí durante las edades, pero que vean en el fin del tiempo, viene como Hijo de David, y ya vemos que es ese Espíritu Santo que estuvo en las edades, pues viene encarnado en la persona de Jesucristo con el título de Hijo de David. Ahí en la piedra angular escribe 3. Porque arriba los enumeró: 1 Hijo del hombre, 2 Hijo de Dios y 3 Hijo de David. El 1 y el 2 están ahí entre cortaditos. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo, un poquito más abajo dice: en el mensaje del Espíritu de verdad, predicado en Phoenix, Arizona, de Norteamérica, el 18 de enero del 63, de 1963, en la página 7, párrafo 43 dice: pueda que sea mi tiempo de partida al hogar. Parece ser mucho de esa manera. Si es así, alguien se levantará después de mí que llevará el mensaje adelante. Él será una persona rara, pero él se levantará después de esto y llevará el mensaje adelante. Y ustedes escúchenlo mientras sea escritural. Quédese con eso. Ahora miren, él escribe allí, nos dejó un escrito: después de mí viene otro. ¿Cómo puede entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Recuerden que de edad en edad, cada mensajero tuvo la porción correspondiente de su edad para traer la palabra, que es la espada, y la fue pasando a cada mensajero. Es el Espíritu Santo el que pasa esa espada, esa palabra. Vean que el que tiene acceso al libro de la verdad es el arcángel Gabriel. Y por consiguiente, él es el que da la revelación y ha dado la revelación en todos los tiempos. Él la dio allí. Vean al profeta Daniel, lo vemos dándole esa revelación. Ahora, en el fin del tiempo, vean ustedes aquí en lo que vamos a leer, cómo es que identifica a quién es que y a quién se refiere
cuando dice que le va a entregar esa espada a otro. Vamos a ver a quién es. ¿Y dónde estaría ese otro? ¿Y qué estaría haciendo? ¿Y qué estaría llevando a cabo? Ese que tendría la espada de dos filos en este tiempo final. Y tiene que estar, por consiguiente, vivo en medio de la iglesia. Tan sencillo como eso. Para poder llevar a cabo el cumplimiento de lo que Dios prometió. Darle la fe de rapto a la novia para ser llevados a la cena de las bodas del Cordero y ser sellados los 144,000. Y eso sucede antes de la gran tribulación. Eso sucede antes de la resurrección. Por consiguiente, tiene que ser un mensajero que esté en medio de la iglesia con esos ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, el Hijo del Hombre con sus ángeles, para llevar a cabo esa labor en medio de la iglesia novia, dándole la fe de rapto. Y ahí es que el pueblo hebreo lo verá. Si lo verá, es porque tiene que estar en medio de la iglesia, en un cuerpo de carne, llevando a cabo esa labor. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo es sencillo, pero solamente revelado a aquellos de los cuales Dios le dio la promesa que Él vendría por ellos como ladrón en la noche para darle la fe de rapto y ser transformados. A los que no van a ser transformados, no lo van a ver. Sigue diciendo él aquí, o sea que el reverendo William Branham dice que después de él se levantará otra persona que llevará el mensaje adelante. Así como después del primer mensajero San Pablo se levantó un segundo mensajero en la iglesia en otra edad. Luego en la tercera edad se levantó otro mensajero que llevó adelante el evangelio, el mensaje. Luego vino otra edad, la cuarta edad. Y Dios levantó otro mensajero, vino la quinta edad, la sexta edad, la séptima edad, donde Dios levantó en cada edad un mensajero con el cual abrió cada edad. Y luego para este tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo nos dice que vendrá otro que llevará adelante el mensaje. Si consiguen ese otro, recibirán la revelación del séptimo sello. La voz de Dios estará hablando a través de él. Esa voz de los 7 truenos estará revelándonos las escrituras, la palabra de Dios para este tiempo final. Y recibiremos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El reverendo William Branham dijo que vendría otra persona después de él. Tiene que venir aquel al cual él le está preparando el camino, porque él es el precursor de la persona que vendrá después de él. Y nos fue dicho que en el cumplimiento de la visión de la carpa se estaría dando a conocer el misterio del séptimo sello. Estarían los truenos sonando allí. Sería la voz del ángel fuerte de Apocalipsis 10 hablándole a su iglesia como león de la tribu de Judá. Pues entonces ya ahí estaríamos identificando a ese que es el precursor. Tiene que ser un mensajero que esté viviendo en este tiempo final en medio de esa iglesia, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Más adelante sigue diciendo en este mismo mensaje, es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, manifestándose en el tiempo final, en el cumplimiento de lo que está prometido y de lo que fue precursado por el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, el cual puso el fundamento para la segunda venida de Cristo y para que sea identificada su venida con el mensaje que él trajo para la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estemos preparados, porque de un momento a otro el Señor saldrá de su obra de intercesión, saldrá de ser el sumo sacerdote intercediendo por los creyentes, se convertirá en el león de la tribu de Judá, rey y juez de toda la tierra. Esto fue en el 2017. Vean, allí todavía nos estaba diciendo que él estaba llevando a cabo la obra como Cordero de Dios durante la dispensación de la gracia. No estaba llevando a cabo la obra de reclamación como león. Para ese tiempo, luego ya no habrá oportunidad de salvación para las personas, porque ya se habrá completado la iglesia del Señor Jesucristo y ya no habrá sangre sobre el propiciatorio en el templo de Dios celestial. Estamos en un tiempo muy importante, en donde de un momento a otro deja el trono de intercesión y se convertirá en trono de juicio. Y Cristo se convertirá en el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, y su voz en la tierra
en su iglesia, ¿dónde es que suenan los truenos y se oyen los truenos? Dice el hermano Branham en el Señor es este el tiempo, que los truenos suenan es en la tierra. En el cielo, en la sexta dimensión, no suenan los truenos. Allá no se está llevando ninguna actividad. La acción está aquí en la tierra. Allá hay silencio. Y su voz en la tierra, en su iglesia, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. O sea, Cristo hablando en forma consecutiva en medio de su iglesia, el ángel del pacto de Apocalipsis capítulo 10, hablando a su iglesia. Y luego el mensaje en Apocalipsis 11 es el contenido de lo que los truenos hablan en Apocalipsis capítulo 10. Vemos a los 2 olivos allí. Porque Juan el apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros. Por consiguiente, representa a la iglesia con el mensajero del día postrero también, para comerse el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, y luego profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y en Apocalipsis 11 aparece quien profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Ahí podemos ver el ministerio de los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final para llamar y juntar los escogidos del día postrero, los 144,000 hebreos del tiempo final. Esos son los escogidos del tiempo final, del pueblo hebreo. Ahora eso es lo que nos habló allí en la página 359 del libro de los sellos, en donde nos dice: pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir. Yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, ahí estarán Moisés y Elías. Vean, ahí estarán ¿quiénes? Moisés y Elías, esos ministerios en el instrumento que Dios tiene en este tiempo final. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Escribe ahí en ese margen Apocalipsis 10 del 1 al 7 y encima escribe 11 del 3 al 7 y 7 verso 2 y 14 verso 1. Ese es el ángel fuerte, ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Cuán hermoso. Si sucede antes de la tribulación y ellos lo ven en medio de la iglesia novia, trayéndole la fe de rapto, pues todavía no ha ocurrido la resurrección. Cuán hermoso. Estos 2 profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán: el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora sigue diciéndole allí, ellos van a estar en el reino milenial, ellos van a asistir a la iglesia y al Señor en el reino milenial, como los eunucos asistían a la reina en los diferentes reinos. Así también los 144,000, 12,000 de cada tribu, estarán asistiendo a la iglesia y al rey. Miren en el libro de las edades sin editar, en la página 399, allí nos dice, allí vienen el párrafo 150, allí vienen sus 144,000 que recibirán el evangelio después que nosotros. Ellos no lo pueden recibir al mismo tiempo que la luz está sobre los gentiles. Los judíos están negándolo y actuándolo y ocultándolo. Los judíos están negándolo y ocultándolo. Ahora, cuando la luz, los gentiles son levantados, ahí dibuja a la derecha una piedra angular y las edades. Luego el Espíritu viene sobre 2 para darles testimonio a ellos. Entonces los judíos lo reciben, los cuales son 144,000 de las tribus perdidas de Israel que recibirán el evangelio. Y la novia es llevada. Y a la derecha escribe las tribus perdidas
de Israel. Ahora, ven ustedes cómo todo eso es lo que en este tiempo final se estaría llevando a cabo con y por medio de ese instrumento que es el ministerio de Moisés y Elías, los cuales están operados por el Espíritu Santo en el mensajero final, en el Benjamín de los profetas. Sigue diciendo más adelantito, ¿vieron qué sencillo es? Son el tesoro escondido, son el especial tesoro de Dios. Y aunque les llamen a las 10 tribus del norte, las tribus perdidas de Israel, a Dios no se le pierde nada. Y la evidencia es que no nos hemos perdido nosotros, ni se le perderán tampoco las tribus de Israel. Van a ser unificadas y va a establecerse el reino de Dios en la tierra, llamado el reino de David. Y el trono de David va a ser ocupado por el hijo de David, descendiente del rey David. Y entonces habrá un reino mundial que traerá la paz para todas las naciones. Ese es el reino de Dios. Hemos visto el tesoro de Dios. Y ese tesoro, vean, es el que en este tiempo final es hallado, porque a Dios no se le pierde nada, y serán unificados nuevamente esos dos palos, ese reino del norte con el reino del sur, por un descendiente del rey David. Ese mismo sentir que tuvo Roboam, el Espíritu Santo al estar operando en ese instrumento y llevando a cabo esa labor del establecimiento del reino, hacia ese sentir y hacia esa labor, él estará llevando a cabo toda la obra que Dios le ha encomendado para unificar esos dos palos. Ahora hemos visto así por encimita lo que es ese tesoro de Dios, que es el pueblo hebreo, el tesoro de Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así con nosotros nuevamente al misionero Miguel Bermúdez Marín para ya culminar y continuar ya luego el reverendo William Pérez, nuestra parte, y con una alabanza, luego ser despedidos en oración. Dejamos con nosotros al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios.